Uno de los más grandes reyes vikingos de la historia fue Harald Sigurdsson, también conocido como Harald Hardrada. Su historia incluye relatos de heroísmo inigualable en la batalla. Y aunque sus hazañas ya no se cantan en los salones cristianos y paganos, hoy exploramos la gloriosa vida de Harald Hardrada. Veamos qué decían los historiadores de antaño sobre este legendario rey. En Noruega ocurrieron grandes acontecimientos. El rey Harald superó toda la locura de los tiranos con su salvaje ferocidad. Muchas iglesias fueron destruidas por ese hombre. Muchos cristianos fueron torturados hasta la muerte por él, pero era un hombre poderoso y famoso por las victorias que había conseguido anteriormente en muchas guerras contra los bárbaros en Grecia y en las regiones escitas. Sin embargo, después de que regresó a su tierra natal, nunca dejó de hacer la guerra. Era el Rayo del Norte, una peste para todo. Primero, echemos un vistazo a su ascendencia y a sus primeros años de vida. Haroldo Hardrada nació en Noruega en 1015. Su padre era Sigurdsir, un pequeño rey de Ringerike, una región en Noruega. También era uno de los jefes más ricos de toda la tierra, según Snorri Sturluson, el autor de muchas sagas islandesas. Haroldo era bisnieto de Haraldo Cabellera Hermosa, quien fue el primer rey de Noruega, así que Haroldo tenía sangre real y legendaria corriendo por sus venas. No se sabe mucho sobre la infancia de Haroldo, pero se decía que era más grande y más fuerte que otros hombres. En su juventud, Haraldo siempre tuvo grandes ambiciones, ya que su medio hermano mayor era el rey Olaf II de Noruega. Admiraba a Olaf como un modelo a seguir y quería ser como él. Haraldo pasaba su juventud trabajando en las tierras de su padre y practicando para convertirse en un guerrero formidable. En 1028 hubo una gran revuelta en Noruega, lo que llevó a que el medio hermano de Haraldo, el rey Olaf II, fuera obligado al exilio. Sin embargo, en el año 1030 regresó a Noruega, habiendo reunido a muchos hombres de combate. Al saber que su hermano Olaf regresaba, Haraldo, de 15 años, reunió a 600 hombres para unirse a su ejército. El ejército de Haraldo y Olaf se unió, y Olaf reconoció que su hermano menor lucharía hasta el final por él. El 29 de julio del año 1030, Olaf y Haraldo marcharon a la batalla contra el rey Canuto el Grande, quien era el rey de Dinamarca, Inglaterra y ahora Noruega, ya que había tomado la corona. Esta batalla sería conocida en la historia como la Batalla de Stiklestad. Haraldo luchó con todas sus fuerzas para sobrevivir y tratar de restaurar el trono de su hermano. La batalla fue feroz y ambos bandos estaban sufriendo muchas bajas. En lo más intenso de la lucha, Olavo resultó herido, recibiendo una grave herida en la rodilla, seguida de un tajo en el cuello. Finalmente, un hombre le clavó una lanza que le atravesó el vientre pese a la cota de malla. Poco después murió en el campo de batalla. Haroldo también resultó gravemente herido. Demostró un gran talento en sus habilidades de combate. Sin embargo, solo era un niño, y con Olaf muerto, su destino sin duda sería la muerte. Canuto el Grande había ganado la batalla, y Harald tendría que esconderse ya que estaba gravemente herido. No tenía aliados y acababa de perderlo todo. Se ocultó en una granja aislada del este de Noruega. Se quedaría ahí durante un tiempo considerable para sanar de sus heridas. Cuando Harald sanó de sus heridas, viajó al norte cruzando las montañas hacia Suecia. Pronto llegó a la Rus de Kiev. Harald fue recibido por el gran príncipe Yaroslav el Sabio, cuya esposa era una pariente lejana de Harald. Yaroslav necesitaba generales y líderes y reclutó al joven Harald en su servicio, ya que era fuerte, despiadado y sabio para su edad. También era un líder nato, a pesar de ser tan joven. Harald participó en campañas contra los polacos en 1031. También luchó contra los bizantinos y los tudes. Harald era un guerrero endurecido por la batalla antes de cumplir los 20 años y se dice que ningún hombre podía superarlo con la espada. Harald quería ver más del mundo ya que no tenía hogar. No podía regresar a Noruega o Canuto lo mataría. Así que, después de unos años en la Rus de Kiev, en 1033 Harald decidió llevar a sus 500 hombres a Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Él y sus hombres se unirían a la Guardia Varega, que era una unidad de élite del ejército bizantino. Los miembros también servirían como guardaespaldas personales del emperador bizantino, que en ese momento era el emperador Miguel IV.
Haroldo vería mucha acción en el campo de batalla durante este tiempo. Luchó en casi todas las fronteras del imperio. Vio acción contra piratas árabes en el mar Mediterráneo y luego en pueblos del interior de Asia Menor que habían apoyado a los piratas. Participó en campañas que se extendieron hasta el río Tigris, donde participó en la captura de 80 fortalezas árabes. Incluso iría a Jerusalén para luchar, ya que protegería a los peregrinos contra bandidos por órdenes del emperador. En 1038, Harold se unió al ejército bizantino en su expedición a Sicilia para recuperar la isla de los sarracenos musulmanes. Harold capturó 4 ciudades en Sicilia, demostrando su gran destreza y poder militar. Luchó en más batallas, ya que en 1041 hubo una revuelta en el sur de Italia. Harold comandó varias veces a la Guardia Varega en batalla. Harold también sería enviado a luchar en Bulgaria en la batalla de Ostrovo. Para entonces, ya era un veterano de guerra endurecido, habiendo visto gran parte del mundo conocido. Sin embargo, en su mente todavía se preguntaba qué estaba sucediendo en Noruega. Mientras servía en el ejército bizantino, Harold luchó en 18 batallas importantes y cientos de escaramuzas. Después de su campaña contra los búlgaros, recibió el rango de espatarro candidatos. Sin embargo, aunque poseía una lealtad inquebrantable, aún así perdió el favor en la corte imperial, después de la muerte del emperador Miguel IV. Ahora había un estado de incertidumbre y agitación en el imperio, ya que existían conflictos entre el nuevo emperador Miguel V y la emperatriz Zoe. Durante este tiempo, Haroldo fue arrestado y encarcelado. La razón de esto varía según las fuentes. Sin embargo, Haroldo ahora tenía muchos amigos guerreros leales que habían visto su destreza en batalla, y se había ganado el respeto de los otros soldados varegos, se había ganado su lealtad y ellos lo ayudarían a escapar de la prisión. La Guardia Varega entonces se dirigió al Palacio Real, liderada por Harold. Haroldo entraría marchando a la sala del trono y arrastraría al nuevo emperador. Haroldo mismo entonces lo cegó, enfurecido porque su servicio podría llevarlo a su encarcelamiento. El nuevo emperador fue entonces exiliado a un monasterio. Durante su estancia en Oriente, Haroldo se hizo muy rico y ahorró gran parte de su fortuna. Él enviaba cargamentos de oro a Yaroslav el Sabio para que los resguardara. Este era el hombre al que serví en la Rus de Kiev. Una vez que la emperatriz Zoe fue restaurada al trono, Harold pidió su permiso y si podía retirarse de su servicio. Se le negó. Siendo demasiado valioso para dejarlo ir, Harold, dándose cuenta de que su destino ya no estaba en Constantinopla, escapó con algunos de sus hombres leales. Pero la emperatriz Zoe no lo facilitaría. Uno de sus barcos fue destruido por cadenas de hierro que cruzaban el estrecho, pero el barco de Harold logró llegar sano y salvo al Mar Negro. Luego se dirigió a la Rus de Kiev. Harold llevaba más de 10 años en el extranjero y sentía que había estado luchando por siempre, pero sabía que aún le quedaba más lucha por dar. Ahora es el año 1042 y Harold se casaría con la hija de Yaroslav, Elisabetta, en la Rus de Kiev. Harold ahora era un guerrero extremadamente rico y endurecido por la batalla, y planeaba recuperar lo que su hermano, Olaf, murió intentando: el trono de Noruega. Durante la ausencia de Harold, la corona noruega había pasado de Canuto el Grande a Magnus el Bueno, quien era sobrino de Harold. Harold comenzaría su guerra contra Magnus saqueando la costa danesa para mostrarle a los lugareños que su rey no les ofrecía protección y no podía hacer nada por ellos. La noticia llegó rápidamente a oídos de Magnus y él, que estaba en el extranjero en ese momento, regresó a Noruega con todo su ejército. Los consejeros de un joven Magnus le recomendaron no luchar contra el experimentado Harald y se llegó a un acuerdo. En 1046 se llegó a un compromiso en el que Harald y Magnus gobernarían Noruega juntos. Un año después, Magnus murió sin heredero. Harald entonces se convirtió en el único gobernante de Noruega. Sin embargo, Magnus cedió Dinamarca a Svein Estrithson. Esto enfureció a Harald, quien entonces le declaró la guerra a Svein. De 1048 a 1064, la mayoría de las batallas consistieron en incursiones en la costa danesa. En 1048, Harald saqueó Jutlandia y en 1049 saqueó e incendió Hedevig, que en ese momento era el asentamiento comercial danés más importante y grande.
El 9 de agosto de 1062 tendría lugar la batalla de Nissa. Esta fue una batalla naval y Harald apareció con 150 barcos vikingos. Harald esperó a que Sweyn apareciera, sin embargo no lo hizo durante un tiempo. Así que Harald envió a casa a algunos de sus soldados no profesionales. Tan pronto como lo hizo, Sweyn llegó. La batalla comenzó al atardecer y duró toda la noche. Los dos bandos estuvieron igualados durante mucho tiempo, hasta que el hombre de Harald, Hakon, comenzó a atacar los debilitados barcos daneses por los flancos. Sven no tenía reservas y su formación fue rota. Como resultado, fueron derrotados al amanecer y Harald salió victorioso. Sven, sabiendo que su captura y derrota eran inevitables, saltó al agua intentando escapar. Hakon fue en su momento un buen amigo de Sven y todavía lo respetaba, aunque pelearon uno contra el otro. No queriendo que su viejo amigo fuera ejecutado, Hakon le permitió llegar a tierra para que pudiera escapar. El héroe de la batalla fue Hakon, pero de inmediato caería en desgracia con Harald cuando se descubrió su traición. Sin embargo, Harald lo entendió en parte y no lo condenó a muerte. Aunque Harald ganó la batalla, Svein seguía libre y no podía reclamar Dinamarca como suya. Los años de guerra habían debilitado ambas economías, así que Harald le ofreció la paz incondicional a Svein. Y los dos reyes llegaron a un acuerdo después de lo que había parecido una vida entera de guerra. Después de aceptar la paz con Dinamarca, Harald pondría la mira en un nuevo objetivo: Inglaterra. Su reclamo al trono se basaba en un acuerdo entre Magnus el Bueno y el anterior gobernante de Inglaterra, Harthacnut, ya que Magnus heredaría Inglaterra de Harthacnut. Después de la muerte de Magnus en 1047, Harald asumió su reclamo. Sin embargo, el actual rey de Inglaterra era Eduardo el Confesor y siempre insinuaba a Harald y Guillermo, el duque de Normandía, que podrían sucederlo. Estas acciones más tarde harían sangrar a Inglaterra. Eduardo, el rey de Inglaterra, murió entonces y Harald Godwinson fue proclamado rápidamente como el rey. Esto enfureció a Harald Hardrada, rey de Noruega, y se preparó para la batalla. En marzo de 1066 comenzó a reunir sus fuerzas. Llegó a Inglaterra con 300 barcos largos y comenzó a saquear la costa. Su ejército llegó a Scarborough, donde los lugareños intentaron resistirse. Sin querer perder tiempo, los vikingos incendiaron el pueblo hasta los cimientos, lo que llevó a que otros pueblos se rindieran. Las noticias sobre los hombres del norte llegaron rápidamente al conde Morcar de Northumbria y al conde Edwin de Mercia, quienes reunieron un ejército y lucharon contra Harold, justo al sur de York. En la batalla de Fulford, Harold obtuvo una victoria decisiva y York rindió sus fuerzas. Godwinson se enteró de esto y marchó con su ejército hacia el norte para enfrentarse a las fuerzas de soldados vikingos de Harald Hardrada. El 25 de septiembre de 1066, Harald Hardrada, rey de Noruega, dejó su base y a un tercio de sus soldados atrás. Llevó armadura ligera porque pensó que solo se dirigiría a los ciudadanos de York. Sin embargo, las fuerzas fuertemente armadas de Godwinson se acercaron y emboscaron al ejército vikingo. Un gigantesco vikingo noruego se quedó solo en medio del puente. Mató a 40 hombres él solo y permitió que Harold reagrupara a sus fuerzas, ya que estaban dispersas, y pudieron formar una formación de muro de escudo. Harold entonces entró en el estado de Berserker, igual que el soldado sin nombre. Entró en una furia parecida a un trance y luchó agresivamente, sin escudo y con ambas manos en su espada. Sin embargo, en medio de la batalla, fue alcanzado en la garganta por una flecha y murió. Murió a la edad de 50 años. Con su muerte llegó el fin de la batalla de Stamford Bridge y el fin de la era vikinga. Haroldo Hardrada lo había visto todo. Había sido un hombre de lucha toda su vida. Era un veterano de 100 batallas, viviendo por la espada. Había peleado por todo el mundo y sin duda era un hombre increíble y feroz. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, incluso a aquellos que son increíblemente fuertes y poderosos. Entonces, ¿crees que Harald Hardrada fue uno de los más grandes reyes vikingos de la historia? Déjame saber en los comentarios aquí abajo. Si te gustó el video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartir. Y nos vemos pronto en otro Perfiles Históricos.